Bueno, el día de hoy vamos a hablar del tema del calor específico, que es parte de la termología. Como ustedes saben, la termología es la rama de la física que se encarga del estudio del calor. Por principio de cuentas, hay que distinguir calor de temperatura. Recuerden que el calor es una energía y es una energía en tránsito que fluye de un cuerpo a otro, como ustedes ya estudiaron las maneras de transmitir el calor. Mientras tanto, la temperatura es una magnitud escalar que indica qué tan caliente o qué tan fría está una sustancia. Y esta temperatura se mide con el termómetro. Bueno, ahora vamos a hablar de las unidades de medida para el calor. En el sistema internacional, la unidad de medida es el Joule, porque como ustedes recordarán, el calor es una energía y la energía es la capacidad para realizar un trabajo. Entonces un Joule equivale a una fuerza de un newton que es capaz de mover un cuerpo un metro. Mientras tanto, en sistema sexagesimal o CGS, la unidad de medida del calor será el ergio, que equivale a una fuerza de una dina que es capaz de mover un centímetro un cuerpo. Un Joule, como ustedes saben, equivale a 1 por 10 a las 7 ergios. Mientras tanto, en el sistema inglés tenemos como unidad de medida del calor al BTU, por sus siglas British Thermal Unit, que significaría unidad térmica británica. Un BTU equivale a 252 calorías. Sin embargo, en nuestro contexto es más fácil medir el calor a través de calorías. Una caloría equivale a la cantidad de calor aplicado a un gramo de agua para elevar su temperatura a 1 grado Celsius. Esa es una unidad, digamos, convencional que vamos a utilizar en esta ocasión. Una kilocaloría es un múltiplo de una caloría y equivale a 1000 calorías. Bueno, posteriormente tenemos que analizar el tema de la capacidad calorífica, ¿sí? ¿Esto qué significa? Significa que si a dos sustancias diferentes les suministras igual cantidad de calor, la temperatura de esas dos sustancias no va a subir. Aquí tenemos un ejemplo. Ambas, la tierra y el agua, están recibiendo la misma cantidad de calor a través de la radiación solar. Sin embargo, la temperatura del agua se eleva a 20 grados Celsius, mientras que la de la Tierra hasta 25 grados Celsius. Es un ejemplo que ponen aquí. Entonces, ¿cómo queda definido la capacidad calorífica? Pues es la relación existente entre la cantidad de calor, aquí tenemos delta Q, que recibe una sustancia y su correspondiente elevación de temperatura, delta T, ¿no? Y tenemos entonces que C es la capacidad calorífica y la delta o diferencial de calor es la cantidad de calor suministrado y la diferencial de temperatura es la elevación de la temperatura que sufre la sustancia. Como el calor puede ser expresado en varias unidades y la temperatura también, las unidades de capacidad calorífica pueden ser de diferentes formas. Por ejemplo, kilocalorías sobre grados Celsius, joules sobre grados Celsius, joules sobre Kelvin, que sería la unidad del sistema internacional, ergios sobre grados Celsius, BTU sobre grados Fahrenheit, que sería la unidad de capacidad calorífica del sistema inglés. Pero en esta ocasión vamos a utilizar como unidad de capacidad calorífica la caloría sobre grados Celsius. Nada más por convencionalismo, ¿no? Bueno, y de ahí pasaríamos al tema de calor específico, ¿sí? Cada sustancia requiere cierto nivel de calor para elevar su temperatura en cierto grado, ¿no? En este caso, el calor específico se define, el calor específico de una sustancia es igual a la capacidad calorífica que requiere dicha sustancia entre la masa de dicha sustancia. Vamos a poner un ejemplo. El agua, para que pueda elevar su temperatura 1 grado Celsius, para que 1 gramo de agua pueda elevar su temperatura 1 gramo Celsius,
requiere recibir 1 caloría de calor. Mientras tanto, 1 gramo de alcohol para que pueda elevar su temperatura 1 grado Celsius solo requiere 0.58 calorías, ¿sí? Y así los calores específicos ya están perfectamente determinados. Y esta tablita que vemos aquí habría que agregarla a nuestro formulario. Esta tablita es muy importante de darnos cuenta en qué unidades está. Como unidad de calor toma la caloría, como unidad de masa el gramo y como unidad de temperatura el grado Celsius. Si se tratara de sistema internacional sería otra de las unidades de medida. Por ejemplo, como unidad de calor sería el joule, la masa tendría que estar medida en kilogramos y la temperatura en Kelvin, ¿no? Bueno, como nosotros ya habíamos visto que el calor era igual, la capacidad calorífica era igual a la cantidad de calor recibida por la elevación de la temperatura, tenemos aquí sustituyendo esta fórmula. En este caso, como nosotros regularmente ya vamos a saber el calor específico que está siendo representado por la letra Q, porque lo vamos a obtener de esta tabla de valores, entonces vamos a despejar Q, que sería el calor específico, Q tendría que ser la cantidad de calor, C el calor específico, M la masa y delta T el diferencial de temperatura o el cambio de temperatura. ¿Sí? No se preocupen, ahorita lo vamos a tener bien desglosado. Vamos al siguiente ejemplo. ¿Qué cantidad de calor se debe aplicar a una barra de plata de 12 gramos para que eleve su temperatura de 22 grados Celsius a 90 grados Celsius? Obtenemos los datos. Q, que es la cantidad de calor, es nuestra incógnita. M es igual a 12 kilogramos de masa. TO, chequen que es un subíndice, es igual a 22 grados Celsius, que es la temperatura inicial. Y TF es 90 grados Celsius, que es la temperatura final. Mientras tanto, el calor específico de la plata, que es la sustancia de la que estamos hablando, y aquí tenemos su símbolo químico, Hg, es igual a 0.056 calorías sobre gramos por grado Celsius. ¿De dónde obtuvimos este valor de calor específico? Pues lo obtuvimos de la tablita que acabamos de ver. La plata aquí está 0.056. De ahí lo obtuvimos. El siguiente paso es hacer la conversión de datos. En este caso, las unidades no tienen que estar en sistema internacional, sino que todas tienen que estar en estas unidades de medida. El calor en calorías, la masa en gramos y la temperatura en grados Celsius. Tenemos que la masa la tenemos en kilogramos, tendríamos que aplicar una regla de 3 que ustedes ya dominan para poder convertir de kilogramos a gramos y tenemos que la masa es de 1200 gramos. La fórmula que acabamos de observar hace rato, que nos habla de la Q significa cantidad de calor, la C es precisamente el calor específico, la M es la masa y la delta T la diferencial de temperatura. Aquí ya desglosé este cambio de temperatura que se obtendría haciendo la resta de temperatura final menos temperatura inicial. Y así ya pasaríamos a la sustitución. ¿Ah? En este caso, tenemos 1200 gramos, que es la masa, aquí está invertido, no, el orden de los factores dentro del producto, multiplicado por el calor específico, que es de 0.056, aquí hay un error, 0.056, y que multiplica a la diferencia de temperatura, que es 90 menos 22. Ustedes saben que primero debe realizarse lo que está entre paréntesis y posteriormente haríamos las multiplicaciones.
y tendremos que la cantidad que requiere una barra de plata de 12 kilogramos sería de 45.696 calorías. ¿Sí? Claro que en los otros problemas podría yo solicitarles la temperatura final a la que va a llegar la sustancia, podría solicitarles el calor específico de la sustancia y al mismo tiempo con ello determinar qué clase de sustancia es, y para eso se requeriría un despeje. Espero que hayan entendido, les haré llegar los problemas y estoy para despejar cualquier duda.